muchas gracias por el interés, por venir aquí, una tarde que hace bueno. Para mí la adolescencia es un tema fascinante. Mi parkour así profesional, dices, bueno, ¿qué tiene que ver con la adolescencia? Aparte de psicóloga y que he hecho todas estas cosas, también soy madre. Y bueno, lidio con adolescentes en casa todos los días. Por eso me cultivo, intento aplicar toda la psicología de la que soy capaz en esta ardua tarea de la parentalidad, y me encantará compartir con vosotros pues, lo que podemos aplicar de la psicología, mi propia experiencia personal, y ver juntos cómo podemos avanzar. La charla la tengo pensada en una especie de 3 partes. Una primera centrándonos en lo que es la adolescencia, las distintas características, porque me parece que entender por lo que están atravesando nuestros hijos e hijas ayuda a comprender mejor y quizás a tener pues, unas expectativas más realistas. Una segunda parte de nosotros como padres, porque al fin y al cabo el foco no lo vamos a poner solo en el adolescente, sino en la relación que tenemos con él. Pues eso, ciertas preguntas de nuestra propia parentalidad y luego algunas recomendaciones. Y me encantará tener luego un tiempo de charla, acoger vuestras preguntas, inquietudes y ver cómo podemos abordar este tema. Entonces, ¿qué es esto de ser padre y adolescente? ¿Cuántos de vosotros tenéis un adolescente en casa? ¿Cuántos tenéis niños pequeños también? Spoiler, estos niños pequeños van a crecer y llegarán a ser adolescentes. Ser padre pues es bastante estresante, no sé vuestra experiencia, a mí me resulta un poquito estresante, porque no solo somos padres, somos en muchos casos pues también trabajadores o maridos, esposas de, hijos de, en fin, y es bastante estresante llegar a todo. Encima a veces puede haber una dificultad añadida de intentar ser coherente con el padre de las criaturas, que puede ser tu marido actual o tu exmarido, y eso no siempre es sencillo. ¿Es agotador? Pues porque vamos a 3000 revoluciones por minuto y no siempre tenemos la calma y la serenidad para, ok, me dicen que hay que hacer esto y ahora voy y lo aplico. Y encima añadimos también la capa de la expatriación. No es lo mismo ser padre en nuestro país de origen, donde generalmente tenemos toda una red de apoyo, pues se te pone mal la tercera, mamá, que ahora toca varicela, que aquí que estamos pues un poco más solos, la verdad. Y es agotador, hay que tomar, no sé vosotros, pero constantes decisiones sobre 3000 millones de cosas donde no necesariamente nos sentimos expertos. Desde te dejo ir a dormir o no a casa de tu amiga, tu novio, tu lo que sea, hasta momento pantallas, cuánto no, pongo tutela parental o no, sexo, empiezo a hablar o no de sexo, compro yo los condones a mi hija, ¿no? 3000 millones de decisiones de manera diaria y continua que puede ser agotador. Además hay como mucha información, podemos estar escuchando muchos podcasts, leer muchos libros, ver muchos vídeos de YouTube, desde disciplina positiva hasta no hay que poner límites, el tema de sexo nos explota la cabeza porque hay ahora pues muchas distintas posibilidades de vivir el sexo, cosas que nosotros desconocemos. En fin, un panorama un poquito complicado, pero bueno, fascinante de alguna manera. Y vamos a ver cómo hincar el diente a todo esto. Cuando hablamos de adolescencia me parece importante contextualizarlo. Si vosotros preguntáis a vuestros abuelos, ¿y tú como adolescente cómo eran aquello entonces? Te pueden mirar con los ojos así de adolescencia. Acabé de estudiar, me puse a trabajar, chispum. No había como tal esta transición. A día de hoy se considera la adolescencia un periodo de transición que puede variar entre los 11 y hay algunos expertos que lo alargan hasta los 25, incluso hasta los 30 años. Sí. Ahora, pues sí, porque tiene mucho que ver también pues, con la autonomía, con la independencia también económica. Y hay que contextualizarlo, no es lo mismo ser adolescente, pues a lo mejor, bueno, en otro contexto, pero aquí y ahora. Fijaos que salimos de una pandemia que ha sido un evento único y trascendental y que ha tocado a nuestros hijos en un momento vital bastante clave y han estado básicamente encerrados 2 años con el enemigo número 1 que somos nosotros. Si en nuestra época nos llegan a decir que nos hubiéramos pasado 2 años de nuestra vida encerrados literalmente en 4 paredes con nuestros padres, pues no sé muy bien cómo lo habríamos llevado, pero en fin.
Es un contexto social y cultural particular. No sé cuántos de vuestros hijos han nacido ya aquí, o cuántos han venido durante su infancia, o a lo mejor algunos de vosotros acabáis de aterrizar aquí con todo el cambio de reajuste cultural, de amistades, que es complicado. Un contexto cultural donde hay también mucha incertidumbre sobre el futuro. Y quieras que no, eso lo vamos viendo en consulta, no sé cuál es tu experiencia, pero mucha ansiedad hacia un futuro que no está nada claro, que por primera vez las generaciones futuras van a tener unas condiciones de vida quizás más difíciles que las que hemos tenido nosotros. Una incertidumbre hacia el futuro también sobre la economía también, pero ecología. Vamos viendo en consulta cada vez más lo que empezamos a denominar ecoansiedad. Y muchos de los adolescentes de la juventud están muy comprometidos porque ha habido mucha sensibilización en los colegios. Es un tema que lo portan con entusiasmo y se plantean mucho cuestionamiento también de ¿tendré yo hijos o no? La manera de alimentarme, de consumo, en fin, mucha incertidumbre que no hace que esta transición, que ya de por sí es un poquito complicada, pues no ayude. Suele haber también muchos retos familiares. Nos encontramos en un periodo vital en el que quizás vosotros también os estáis confrontando a otra serie de retos. A lo mejor vuestros padres empiezan a tener cierta edad y empiezan a necesitar pues ayuda o acompañamiento, y eso también genera pues cierta angustia, y encima pues eso, la expatriación, tener a tus padres en España o en el país donde sea. Bueno, pues retos también de familias reconstituidas, y con este tema que habíamos planteado al principio de intentar ser relativamente coherente con los mensajes, con los límites, con los valores que queremos inculcar. Y a todo esto pues está nuestro hijo o hija en su propio desarrollo, y el desarrollo también físico. Es toda una revolución hormonal en la que no es fácil reconocerse. Y suele ser muy complicado también para particularmente los primeros que empiezan a desarrollarse, las primeras niñas que empiezan a tener la regla antes que nadie, o que empiezan a desarrollar el pecho antes que nadie, y entonces puede ser objeto de burlas en el colegio y así, tanto como los últimos que están todos tus amigos ya que miden 2 metros y tú sigues ahí como chiquitín con cara de niño aniñado, pues no suele ser difícil, o sea, no suele ser sencillo. Hola, no te preocupes. En todo este contexto particular donde nuestros hijos están intentando encontrar su lugar, no se nos tiene que olvidar también un tema que es novedoso en comparación con nuestra propia experiencia, que son las redes sociales y el impacto que tiene día y noche en la manera de relacionarse, en la visión que tienen de ellos mismos, y eso es difícil para nosotros porque no hemos vivido con esa realidad. Nosotros en el colegio, cuando había a lo mejor un periodo complicado o habíamos tenido un mal día, luego llegabas a casa y bueno, ya se acababa un poco, te desconectabas y era como shelter, como refugio. Y aquí es constante, día y noche, puede haber un bombardeo y no del todo sano. Y esa es una realidad que ellos la viven y nosotros a lo mejor no estamos ahí con las herramientas apropiadas para acompañar esta realidad. Así que el panorama, bueno, pues es un challenge, pero también para ellos. Y a veces ponernos en su pellejo ayuda a entender un poco pues este desasosiego que tiene que salir por algún sitio y que muchas veces sale en la diana, que son los padres que saben que, bueno, pues que nuestro amor está por encima de todo y que vamos a contener pues como buenamente podemos, pero que no es sencillo. Vamos a hablar de la adolescencia y para mí es importante intentar entender, pues eso, qué es lo que es, por qué están atravesando, porque como Marian Rojas dice, comprender es aliviar, y a veces el comprender por qué etapas están atravesando, por qué retos están atravesando, pues nos ayuda a entender un poco mejor sus reacciones o sus maneras de interactuar con nosotros. Esto es un poco a modo de broma, y lo he hecho también ayudada por mi asistente particular, mi adolescente número 1. ¿Qué tienen en el cerebro nuestros hijos? Pues eso, escuchar música, dormir. Mi crush, porque yo había puesto la persona que me gusta, me ha dicho mamá, no entiendes nada, se dice mi crush, pero bueno, en fin, pues eso, discusiones con amigos, ver vídeos desde gatitos, hasta tutoriales de maquillaje, hasta infinito. La ecología, el feminismo, vacaciones, TikTok, mis padres son un truño.
Todo esto así a modo de gracia, pero es cierto que entender qué es lo que les ocupa espacio en la cabeza pues ayuda a ver cuáles son sus prioridades. Según un adolescente, básicamente es cuando tienen una discusión con alguno de sus compañeros, eso ocupa todo el espacio del mundo mundial y da igual en ese momento el mensaje que le intentes pasar y esas cosas, ocupa todo esto. Bueno, esto es a modo de broma o esquemático, pero en realidad lo que pasa es esto. Esto es un cerebro, todo lo tenemos parecido. Y me parecía importante intentar explicar un poquito, 2 pinceladas biológicas de ver cuál es la evolución. ¿Y por qué? Porque nos va a ayudar a entender ciertas limitaciones fisiológicas que tienen nuestros hijos, de manera que nos ayudará a frustrarnos menos, porque lo que les podremos pedir se ajustará más a lo que sí que pueden dar. Es la famosa frase de no pedir peras al olmo. Bueno, los seres humanos tenemos como 3 cerebros que evolutivamente han sido desarrollados en momentos distintos y que tienen funciones diferentes. El cerebro reptiliano, que es como más instintivo, que compartimos con otros animales y que nos ayudan a reaccionar ante peligros y que nos ha ayudado a sobrevivir en la escala animal. Es, por ejemplo, cuando oímos el lloro, el llanto de un niño, automáticamente nos activamos y vamos, es cuando olemos a gas, pum, nos alertamos y tal. Genera mucha activación y el objetivo es defenderte de distintas maneras. Puedes enfrentando el peligro, ir reaccionando o huyendo, pero bueno, cerebro reptiliano. El cerebro límbico es un pasito más de la evolución. Y es más el cerebro emocional y es también donde tenemos el hipocampo y ahí se recogen un poco las memorias a medio y a corto plazo. Y finalmente el neocórtex, bendito neocórtex, es la parte prefrontal aquí y que ayuda a todo el proceso como más racional, más de toma de decisiones racionales y de posponer las gratificaciones. El no necesitar tanto como el cerebro límbico de quiero esto y lo quiero ahora, el poder postergar un poquito más, el poder sentarme en la consulta del médico y sin estar ahí alteradísimo, el poder tomar decisiones relativas, el poder pensar, si cojo la trotineta eléctrica con 2 de mis colegas y acabamos de beber 3 cervezas, a lo mejor no es una súper buena idea. Este neocórtex, bueno, a lo mejor es divertida, pero no muy buena idea. Se desarrolla muy tarde, acaba de desarrollarse en torno a los 20-25 años y esto es fisiología pura y dura y no podemos hacer nada al respecto. ¿Por qué me parece importante? Porque si bien es cierto que tenemos que intentar contener, poner ciertos límites, también tenemos que saber que es que no van a poder tener decisiones como súper racionales. Y es aquí todo el baile de la adolescencia. Por una parte están deseando ser adultos y que reconozcamos su propia autonomía, libertad, mamá, pero es que no me entiendes, es que yo ya y querer ser como ya muy autónomos, pero fisiológicamente todavía no están preparados para esa responsabilidad que va aparejada a esa libertad y tal que quieren. Entonces hay una pequeña dicotomía que hay que aprender a bailar y a danzar y a negociar y a ver. Así que, bueno, desarrollándolo un poco por distintas etapas. Y todo esto es un poco arbitrario, es decir, 11, 13, pues a lo mejor habrá niños que se han desarrollado un poquito antes o que más tardíamente, simplemente son pinceladas un poquito generales. Esto es la generalidad, o vuestros hijos a lo mejor tienen especificidades distintas. Entre los 11 y 13 años, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchos cambios físicos y el niño pues muchas veces no se reconoce y presta infinita atención a todos estos cambios que van pasando. Estoy convencida que los chavalillos van viendo y se van mirando en el espejo a ver si ya esta pelusilla ya empieza a ser ya bigote molón o en cuanto sale un granito o ya lo perciben y lo sienten y no hace falta que nosotros en el desayuno digamos ¡ay, va, cariño, te ha salido un grano! Te aseguro que lo sabe ya desde que empieza a gestarse. Se fijan mucho en todos estos cambios. ¿Por qué? Pues porque quieren estar siendo igual que el resto del grupo a nivel de desarrollo también y no se reconocen y genera pues eso, es una sensación un poco extraña el no reconocerte, el ver un pie enorme, el no estar a gusto en tu propia piel y este desasosiego se manifiesta en muchas maneras. Y vosotros lo veréis muchas veces como con enfados desplazados, y dices, pero ¿esto qué pasa? Y a lo mejor es simplemente eso, la obsesión con el grano este que lo estás sintiendo, o que no llega la voz a mudar, 1000 cosas.
Bueno, cambios físicos, mucha atención en eso. A nivel capacidad cognitiva, pues aumenta un poquito la capacidad de abstracción. No es ya un lenguaje y un pensamiento tan literal como cuando son niños, que muchas veces dices una broma y la entienden de manera literal y se quedan así y no lo entienden porque esta capacidad de abstraer o de tener un pensamiento más abstracto no lo llegan a comprender. Aquí vemos, pues eso, que el neocórtex empieza a desarrollarse, nos agarramos a esa esperanza y empieza a ser capaz de tener una capacidad mayor de abstracción. Sin embargo, su pensamiento sigue siendo un poquito rígido. Ah, pero me habías dicho esto, no tiene mucha capacidad de imaginar escenarios diferentes, es como, sigue siendo, pues eso, estas características más de niño, además de pensamiento lineal y cierta rigidez cognitiva. Dificultad a ponerse en el lugar del otro, dificultad a entender, ostras, pues si no llamo a mi mamá, como me ha dicho, a lo mejor se va a preocupar. Están demasiado centrados en lo que me está pasando, que es que no lo estoy entendiendo, en todos estos cambios que me están pasando, que no lo entiendo. A nivel de identidad, mucho egocentrismo, mucho de centrarme en mí, en intentar entender quién soy y descubrir quién soy. Y muchas veces esta identidad se va construyendo contra y a favor. Contra muchas veces con cosas nuestras, de mi identidad la describo en contra de esto que me pone muy nerviosa de mi madre, o es que jamás haré lo que ella hace y tal. Y mucho en con de mis colegas, mis iguales, que tienen ahí un poder brutal. Hipersensibilidad a la crítica. Seguro que lo habéis experimentado. Cualquier mínimo comentario lo perciben como una crítica y esa crítica puede estallar en explosión al final. Entonces, sabiéndolo, no significa que no les podamos decir, oye, esto está mal, pero a lo mejor, sabiendo que son tan sensibles a la crítica, aprender a cómo reformularlo o cómo hacerles ver. Os aseguro que ellos son los primeros que se dan cuenta y que están sufriendo y que muchas veces nuestros mensajes refuerzan cosas que ya saben, pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poco. Y los amigos tienen un poder brutal, así que tienen esta necesidad intrínseca de ser aceptado, de pertenecer a un grupo, porque eso les ayuda a ir dando pinceladas a su propia identidad. A mí me parece que es muy importante conocer a los amigos de nuestros hijos. Y eso sé que es muy complicado porque cuando son pequeñitos, pues las quedadas y tal las organizamos a través de los padres y tal, y cuando ya empiezan a estas edades, que encima todo el mundo tiene teléfono, mucha gente tiene teléfono, ya quieren coger esta autonomía de no, que he quedado con fulanito y tal. Entonces, encontrar maneras creativas de conocer un poquito el entorno, conocer cuáles son los amigos, al menos los nombres, pues porque no dejan de ser la referencia, son los influencers estrella de nuestros hijos. Entonces, pues me parece importante el acceder a ese mundo. Van creciendo, los cambios físicos siguen, su evolución hormonal y de desarrollo, y empieza a tomar más importancia todo el tema de la sexualidad, de identidad también sexual, no solo de ejercicio de la sexualidad, de ser más o menos activo, pero identidad sexual. Y quizás aquí también nos sentimos un poco desarmados porque es cierto que hay un montón de realidades diferentes, afortunadamente, que se pueden ajustar a sentimientos propios de identidad y de disfrute sexual, que antes quizás era o eres heterosexual o eres homosexual, y ahora hay un abanico mucho más amplio. No de cosas nuevas que probablemente ya había entonces, pero sí de nomenclaturas, y ellos, como tienen este pensamiento un poco rígido y tal, les gusta también etiquetarse. No les gusta ser etiquetados, pero les gusta pertenecer a un colectivo y a identificarse. En esta búsqueda de identidad sexual puede que vayan también bandeándose y explorando cosas muy diferentes. Y es normal, y es evolutivo, y es normal, y está bien que sea así. Quizás eso como recomendación, el irnos enterando un poco de todo este abanico, incluso de las nomenclaturas, incluso como juego, en plan, mira, tu madre dinosauria, estoy un poco perdida, cuéntame cómo es esto, qué es ser queer, qué es ser, cuéntamelo, explícamelo, porque es que no lo entiendo y tal. Y bueno, iremos hablando más de cómo comunicarnos con él, pero sí que la sexualidad toma una importante parte del tiempo de cuestionamiento y tal, y entonces como padres ver cómo vamos a querer gestionarlo y cuestionarnos qué tipo de información queremos dar, si somos padres de los que escurrimos el bulto porque no nos sentimos
pues con los recursos necesarios, como abordar este tema de la sexualidad o no, yo os invitaría a ponerlo sobre la mesa, y probablemente él no se va a sentir cómodo, como probablemente vosotros a lo mejor tampoco, pero me parece que son temas que hay que abordar y que hay que dar la información, porque si no la dais vosotros, la va a buscar en otros medios y que quizás no sea la información más correcta o más abierta o más protectora. Porque bienvenido a las redes sociales, seguro que hay TikToks de todo tipo, pero yo creo que a pesar de todo eso, está bien que como padres también lo pongamos sobre la mesa, quizás desdramatizando y cogiendo. Tenemos aquí una super sexóloga que nos podrá dar consejos, pero bueno, comunicando, viendo también sus inquietudes e intentar clarificarlas, y se aprende un montón de todo esto. Empiezan a tener un poquito más de capacidad de abstracción. Este córtex frontal empieza a seguir desarrollándose, y son capaces de posponer un poco la recompensa tan inmediata. Son capaces de, pues yo qué sé, si quiero este verano irme a no sé dónde, pues empiezo a ahorrar un poco y tal, no necesariamente todo aquí y ahora, aunque sigue siendo muy importante, pero vamos, vemos que son capaces de ir posponiendo ciertas cosas y tomando ciertas decisiones racionales. En tema de identidad, pues eso, necesitan una mayor autonomía y una mayor libertad, o al menos eso es lo que demandan. Y habrá que negociar pues mucho, ver, ok, tú quieres esta libertad, para mí es importante esto, ¿cómo llegamos a un acuerdo de manera que mis preocupaciones como madre y padre estén respondidas o respetadas, y tú vas ganando la libertad o la autonomía a pequeñas dosis? Los amigos empiezan a tener un poquito ya de mayor empatía y de mayor conciencia del otro, y eso también les ayuda a irse cuestionando más cosas y a ir perfilando un poquito más su identidad, que al final el objetivo de toda esta transición es acabar respondiendo a la pregunta ¿quién soy yo? Y no está tan sencillo responder. Siguen creciendo y llegan ya a la final de la adolescencia, juventud, 17, 19 años. Hemos visto que hay autores que lo establecen hasta los 20, 25 años. Consolidan la identidad y son capaces de tener experiencias como muy profundas de amistad y de pareja. El córtex prefrontal está ya casi enteramente desarrollado. Habrá gente que lo cuestione, que incluso hasta los 25 parece que no. Incluso adultos de 40 te preguntas, ¿se habrá desarrollado del todo? Pero sí. Y eso, pues mayor autonomía, mayor responsabilidad, mayor conocimiento de quién soy yo, de descubrimiento del amor, del sexo. Y estas son las fases, así, 4 generalidades. Me parece muy importante cuando empezamos a reflexionar sobre qué tipo de padre y madre quiero ser con mi adolescente, el tener claro, porque a veces no nos damos cuenta, que no es lo mismo ser padre de un bebé, que de un niño pequeñito que empieza a hablar, que de un adolescente, que de un joven adulto, que de un adulto que a su vez es padre. Y no sé si os planteáis también vosotros vuestra propia relación con vuestros padres, porque yo creo que muchas veces nos quedamos enquistados en el rol padre-madre de niño pequeño, pues porque ya lo llevamos haciendo y nos sentimos cómodos con eso, y reproducimos patrones que no necesariamente se ajustan a las necesidades de nuestro adolescente en este momento, y que probablemente no se ajustarán a el adulto que se va a convertir. No sé cuál es vuestra experiencia cuando vais a vuestra casa, si vuestros padres siguen en vida y volvéis. ¿Nos pasa que a veces os sentís de repente como viaje al pasado y me vuelven a tratar como si tuviera 20 años? Porque este reajuste de roles pues no es automático, y hay que irse cuestionando en plan, ¿qué tipo de padre soy? ¿Qué tipo de hijo? ¿Dónde estoy yo en todo esto? Por eso que las necesidades de nuestro adolescente son unas, nuestro rol como padre-madre en ese momento se tendrá que ajustar a esas necesidades, pero es conveniente irse cuestionando que, y ahora que es adulto, pues me necesita menos o me necesita de otra manera, no menos. Y de joven adulto, o cuando mi hijo tenga hijos, ¿qué rol? Porque yo seguiré siendo su padre y seré abuelo de... Pero bueno, en este cuestionamiento de este reajuste de roles, ¿cómo va? Y también nos puede ayudar a reflexionar, y mi reajuste de rol como hijo, ¿cómo va cambiando también? Porque no es lo mismo ser hijo cuando eres pequeño que adulto, que ahora ya que sois padres. Cuestionamientos. De manera súper simple, podemos decir que las relaciones pueden ser
verticales o horizontales. Así se queda la imagen. Hablamos de relaciones verticales cuando hay una relación de poder, poder entre comillas. Poder significa que hay uno que toma decisiones, que tiene la autonomía, y hay otro pues, que depende de esa persona o que no tiene la libertad de tomar las decisiones de manera conjunta o que tiene cierto miedo o mil cosas. En principio, las relaciones verticales han sido así a lo largo de la historia. Si pensamos en cómo era, pues eso, las relaciones hombre-mujer hace unos años, pues era todo como muy vertical. Ahora parece que se va cambiando y en principio parece que las relaciones sanas son cuando son más horizontales, cuando sentimos que, bueno, pues que yo también cuento, que yo también puedo decir las cosas, que las decisiones son tomadas de una manera consensual. No necesariamente en todo, o no significa que tengamos que hacer todo milimétricamente igual, que cada uno tendrá sus competencias y cosas, pero vamos, que me siento en igualdad, que me siento a la par y no que me siento supeditado o supeditada y tengo miedo. La única relación vertical que se me ocurre que puede ser sana es la de un bebé o un niño pequeño con sus padres, porque depende de ellos para la alimentación, para las tomas de decisiones. Un bebé no puede decidir a qué colegio va a ir, depende de vosotros. Sin embargo, muchas veces yo creo que seguimos en este patrón vertical a lo largo de mucho tiempo, pues porque es lo que hemos conocido, a lo mejor lo que nos sentimos más cómodos, y esta transición de ir pasando de vertical a más horizontal, que se supone que el adolescente quiere horizontal ya, porque yo ya soy mayor, yo ya sé lo que quiero, tú no me entiendes nada, pero bueno, ni tanto ni tan claro. Esta transición de vertical a horizontal pues puede costar, y lo curioso del asunto es que si tenemos la fortuna de vivir muchos años, quizás al final de lo que se trata no es tanto de vertical y horizontal, sino de esto, porque nuestro rol también como padre irá variando, nuestras necesidades irán variando. Y llegará un momento en el que quizás, pues eso, hemos sido verticales con nuestro hijo, hemos llegado a una relación de adultos los dos, en este cuestionamiento de cuál es mi rol como padre o madre, y quizás llega un momento en el que las cosas se tornen, las tornas se casen, ya no me sale hablar en castellano, cambien un poco, y seamos nosotros los que necesitemos ese apoyo o que incluso tomen decisiones por nosotros y que sean ellos los que estén un poco en la toma de decisiones, en el cuidado de nosotros. Así que quizás en el fondo no es tanto horizontal y vertical, sino que si tomamos un ciclo de vida total, acabemos haciendo un círculo y que de alguna manera los roles se inviertan. No sé cuál es vuestra experiencia nuevamente con vuestros padres, pero yo siento mucha resistencia por parte de mi madre en dejarse mimar, o cuidar, porque tienen como muy a gala el no, pero si yo soy tu madre, ¿cómo de repente esto se va a cambiar? ¿Cómo de repente tú vas a estar preocupada por propiciarme ciertas cosas o lo que sea? Y por eso me parecía interesante el ser cada vez más consciente de este rol de padre y madre, cómo va variando a lo largo del ciclo vital, y que estar un poco dispuestos a fluir con ello, ya que, bueno, pues quizás llega un momento en que nuestros hijos decían, no, pues mira, mamá, he pensado que voy a poner una chica para que te ayude, no sé qué, no sé cuántos, y pues a lo mejor eso, cuestionarnos y aceptar que, bueno, pues sí, pues está bien que ahora, por fin, me cuiden. Sin más, pistas de reflexión. Pues hemos visto que ser padre de un adolescente que está en pleno desarrollo y con un bombardeo hormonal importante, este bombardeo hormonal lo que hace es que el sistema límbico esté como, hablamos a veces de secuestro de la amígdala. La amígdala es la que provoca estas reacciones así como muy emocionales, muy de explosiones de cólera o de repente una tristeza infinita y estas cosas. Fisiológicamente no pueden hacer mucho más, es que realmente hay un secuestro de la amígdala y que es que realmente están inundados por todas estas emociones. ¿Qué podemos hacer como padres? Yo me repito este mantra 3.000 millones de veces al día. Tenemos que ser suficientemente buenos. Sé que hay como mucho estrés en ser súper buen padre y no se sabe muy bien qué es. Y podemos leer muchas cosas eso de disciplina positiva, de la nutrición, cómo asegurarnos qué tal, las pantallas, el sexo, cómo hablar del sexo, no sé qué, límites, no límites, ser colega pero no mucho, luego los amigos, el futuro de nuestros hijos, cómo prepararles en este contexto de tanta incertidumbre, tantos frentes abiertos que es imposible, y es casi, no, es imposible estar a 10 en todo, porque no solo somos padres, sino que somos, pues eso, padres de niños más pequeños, pareja de, hijo de, así que
suficientemente bueno. Hacemos lo que podemos y está muy bien el participar en charlas como esta, en informarnos, en escuchar podcasts, en cuestionarnos y tal, pero bueno, suficientemente bueno. Que ya hemos visto que tenemos muchas cosas ahí que lidiar. A mí me parece que las preguntas clave que nos tenemos que preguntar como padres es ¿qué tipo de relación quiero tener con mi hijo ahora y luego? Muchas veces nos centramos, y sé que es difícil porque no es fácil estar conviviendo con alguien que cada vez que le hablas, ni idea, o que está encerrado en su habitación y no tienes ni idea de lo que pasa adentro, o solo son portazos, o malas maneras, incluso chillar y tal. Hay casos en los que incluso hay violencia, en fin, es un perfecto desconocido que le quieres, pero a veces no te gusta a tu hijo, y ese desgarro pues es que es complicado de gestionar. Y sé que es difícil y por eso insisto mucho en el ciclo de vida, en la línea de, ok, padre de adolescente, padre de adulto, padre de joven adulto, en que el neocórtex se va a acabar desarrollando, porque nos centramos en el aquí y ahora, en esta relación difícil, pero a veces tomando un pasito para atrás y viendo qué tipo de relación quiero tener. Esto es transitorio y esto pasará. Pero sin embargo, la semillita del tipo de relación que quiero construir con él, porque previsiblemente vamos a tener, yo qué sé, 80 años juntos, 90 años juntos, qué tipo de relación quiero tener con él cuando esto también pase. Eso se va nutriendo desde ahora. Por eso la buena noticia para los que tenéis hijos pequeños es que, bueno, vamos a ir nutriendo toda esta relación y cuando llegue la adolescencia, bueno, pues surfearemos como podamos y seguiremos y seguiremos. Estoy segura que la relación que tenéis con vuestros padres no tiene nada que ver a vuestra adolescencia. Hay algún TikTok o alguna historieta, un reel que sale graciosa que pone el concepto que tienen los hijos de mamá cuando tienen 2 años. Mi mamá sabe todo. Cuando tienen 4, mi mamá sabe de casi todo. Cuando tienen 8, pues mi mamá sabe de muchas cosas. Cuando tiene 13, mi mamá no tiene ni idea de nada. Mi madre no se cosca una mierda. Y luego vas haciéndote mayor en plan, ostras, pues en esta circunstancia pues voy a llamar a mi madre a ver qué piensa. Y luego ya más adelante, ostras, ¿qué haría mi madre en esta circunstancia? O lo que daría por poder hablar con mi madre en esta circunstancia. Esperanza, chicos. Pero claro, es qué tipo de relación quiero tener y cómo la voy construyendo día a día. Y eso vamos a ver algún consejito. ¿Qué tipo de valores quiero transmitir? Pasar el foco de los calcetines están ahí, no está haciendo nada, no para con el móvil tal, bueno, ¿qué tipo de valores quiero transmitir? Y para esto es súper importante estar alineado. Y me hago cargo que no siempre es fácil estar alineado con tu pareja y no sé cuántos de vosotros tenéis familias reconstituidas, pero no es tan sencillo estar alineado con tu ex. O no sé cuántos de vosotros sois padrastros o madrastras, que es mucho más bonito el término en francés, del mari. Sí. Pero bueno, también eso genera un cuestionamiento de hasta qué punto soy legítimo de intervenir aquí o no, en fin. ¿Qué tipo de valores? Y realmente es que a veces viene bien el, bueno, pues me salgo un rato y de verdad cuestionároslo y apuntároslo y ver, porque muchas veces, ¿qué quieres para tu hijo? Que sea feliz, vale, guay, y eso se traduce en qué. ¿Qué tipo de valores? Para ti, ¿cuáles son los importantes? Cada uno venimos con nuestra propia mochila. Hay familias que un valor es, yo qué sé, pues el orden, la limpieza, porque eso, la disciplina, no sé qué, no sé cuántos. Para otros es más la honestidad, la muerte, no sé qué. No lo sé, cuestionaros un poco qué valores os han transmitido a vosotros, cuáles son importantes para vosotros. Porque si no, muchas veces actuamos, reaccionamos, pero no respondemos. Viene demasiado la mochila automáticamente y a veces conviene bien parar en plan, a ver, ¿qué tipo de relación quiero tener con mi hijo? ¿Qué tipo de valores quiero transmitir? ¿Y cuáles son las batallas que quiero librar? No podemos, bueno, os animo a no querer lidiar todas las batallas. Quiero decir, no podemos tener la casa súper ordenada, un 10 en el trabajo, promociones todo el rato, pero tener tiempo de calidad para mi pareja, para mí, mi autocuidado, para mis hijos, no sé qué, que toda la casa está impecable, que encima, no, es imposible. ¿Qué batallas voy a lidiar? Y también en mi relación con él. Y este filtro en las batallas que sí que quiero lidiar o no, yo creo que es más claro una vez que tengo claros qué tipo de valores también quiero transmitir. Una vez que tenemos todo esto claro, vamos a ir viendo qué tipo de relación y qué tipo de momentos puede haber.
hay como de manera genérica, y lo siento porque estos son así como pinceladas muy claras, pero porque creo que ayuda también a quedarse con conceptos y luego ya uno va haciendo su labor de cuestionarse, pero no todo es o control o equilibrio o abandono, y muchas veces vamos bandeando y a lo largo del día vamos fluyendo como buenamente puede, según el grado de energía con el que llegamos a casa también. Pero hay tipos de padres o de parentalidad que es mucho en el control, de límites súper rígidos, de control, de dónde estás, tal y cual, no sé qué. Incluso en el móvil puedo poner el dispositivo para saber dónde estás en cualquier momento, tal. La sobreprotección también es una manera de control, un poco disfrazada si queréis, pero pues no te preocupes, ya lo hago yo, no sé qué, no sé cuántas, de ciertas críticas, y suele ser una relación un poco unidireccional. Yo soy el que manda, un poco vertical, incluso en este periodo de adolescencia. Porque yo sé a tal hora en tal sitio, no sé qué, no sé cuántas, pantallas, no lo sé, pero muy en el control, y puede ser percibido por parte de las adolescentes pues como frialdad y como falta de confianza en él y en sus propias capacidades. No digo que no sea necesario el control, más que control a lo mejor la contención, pero bueno, ir viendo en este continuum a lo mejor dónde nos situamos nosotros. En el otro extremo, el abandono. Llego petado a casa, o sea que ya, mira, límites, y encima intentar ser coherente con los 3 que tengo, pues sí que es imposible. Entonces, bueno, pues ausencia de límites, o como mi ex piensa no sé qué y yo no sé cuántos, bueno, pues mira, ya es más o menos mayor, pues ya está. Hay cierta confusión de roles. Hay también, en este abandono, puede ser también los padres que quieren ser como súper colegas, y entonces, pues eso, irse de marcha juntos o lo que sea, y esta confusión de roles a veces no es tan benéfica para el adolescente que se está construyendo. Lo creáis o no, sigue necesitando un padre o una madre. Nos pueden criticar, nos pueden decir que somos los peores del mundo, no sé qué, no sé cuándo. Hay que confiar, no es nada personal. Y que, balones fuera, porque sí que necesitan esa, no sé si autoridad, pero sí esa figura de contención y de referencia. Somos influencers, lo quieran o no, somos influencers de ellos. Y muchas veces eso, en esta confusión de roles y en este abandono es un poco el sentimiento de querer evitar la confrontación, porque ya estamos agotados o porque no nos gusta el conflicto, y entonces antes que, pues no, mira, te he dicho que este fin de semana no porque tenemos este plan familiar, o a estas vacaciones familiares lo siento mucho pero vienes aunque no te apetezca y tal, por evitar el conflicto, entonces pues oye mira, pues chispón. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues este equilibrio en el que entramos en la negociación, viendo en qué fase está, hasta qué punto, qué cosas podemos negociar o no, intentando dar alas a esta necesidad de autonomía y de libertad, pero también aparejada a ciertas responsabilidades. Que hay roles claros, que yo sigo siendo el adulto y que tú crees que eres adulto, tienes muchas ganas de serlo, fenomenal, qué ganas de que lo seas, pero bueno, yo soy el adulto, yo soy el padre. Pero sí que hay más comunicación, más diálogo, más negociación también, y es una relación como más bidireccional. Más empezamos a tornarnos de verticalidad, allá empieza a ser un poquito más horizontal, ajustándonos, y habrá ensayo-error y habrá veces en las que damos demasiada libertad y vemos que sale un poco por la culata y entonces rectificaremos. En esta negociación es donde encontraremos pues esto, este terreno de entendimiento. Esto es básico para todo el mundo, adolescente, no adolescente, adulto, hijo de pareja. Es el triángulo como súper básico que utilizamos en consulta y lo vemos muchísimo. ¿Cómo funcionamos? Pues de una manera muy maravillosa y muy compleja, aunque parezca así sencillo este triangulito. Una cosa son los hechos, las cosas que pasan. Otra cosa son los pensamientos y las emociones. Resulta que sentimos y reaccionamos no por el hecho en sí, sino por lo que interpretamos del hecho, lo que nos decimos de ese hecho. Y ese diálogo interno es el que determina la emoción. Ejemplo de, no sé, un niño pequeño, estamos en la mesa, cenando, no sé qué, y tira un vaso. El hecho ha tirado un vaso. Según lo que nos digamos, vamos a reaccionar de una manera u otra. Si nos decimos, ha sido un accidente, ha sido sin querer, es todavía chiquitín, ha hecho así, pum, se ha caído. Bueno, ¿cómo vamos? Ya vamos a filtrar las cosas y entonces ya cualquier detalle nos hace estallar.
antes de entrar en casa, no sé, y a veces sé que es complicado porque muchas veces estamos teletrabajando desde casa con los niños en la tele, entonces esa especie de transición de trabajo a casa no se hace muy bien, pero antes de entrar, si podéis, 2 segundos, cuando estás entrando a la puerta, me ha dicho la psicóloga que mire a ver cómo estoy, y te das cuenta de pues eso, que a lo mejor vas ya muy acelerada y muy no sé qué, y entonces cuando estamos cansados, cuando estamos ahí como muy activados, una reacción como muy natural es tomar las cosas como muy autorreferencial, como que todo va con nosotros, cuando en realidad no necesariamente. Así que con nuestros adolescentes, si cabe, más, porque tendemos a tomarlo todo como personal y como un ataque a nuestra manera de ser padre o madre. No es personal. Y eso ayuda también como a bajar así un poquito de... Bueno, también por un poquito de humor. Muchas veces tenemos unas expectativas catastróficas y horrorosas. Yo sé que la adolescencia no es sencilla para ellos en primer lugar, porque pues eso, hemos visto el contexto en el que se están moviendo y no es fácil. Pero también nuestras expectativas, no sé si habéis oído hablar del efecto Pigmalión, hacen que filtremos también la información según las expectativas que tenemos y entonces acabamos como corroborándola. A todo esto también se añade el sistema reticular ascendente. Es como, estamos sobreestimulados y aquí ahora si os dijera, a ver, tenéis que decirme objetos rojos que hay en la habitación, pues miráis y veis, vale, pues ahí hay no sé qué, pero si al mismo tiempo os digo, ¿y cuántos había amarillos? Pues no os habéis dado cuenta, porque nuestra atención tiene que ser selectiva, no podemos atender a todo. ¿Qué cosas seleccionamos? Es el sistema reticular ascendente el que va seleccionando. Y entonces, muchas veces con nuestros adolescentes nos centramos en lo que no nos gusta y en lo que no está acorde con nuestras expectativas. ¿No sabéis? La de adolescentes que en consulta, cuando les dices, hazme una lista de tus cosas buenas, pues es que no tengo idea. De tus cosas malas, rom. ¿Y esta lista dónde sale? Pues es que mis padres me lo dicen todo el rato. Nos centramos muchísimo en eso, en el calcetín ahí en el suelo, en no sé qué, no sé cuánto está. Y sin embargo prestamos muy poquita atención a pues, pequeñas cosas que también son victorias. Yo qué sé, pues a lo mejor ha soltado una gracia en la cena y nos hemos reído todos. Ha llevado las cosas al fregaplatos. O me ha contado una cosa que ha pasado en el cole. El foco lo tenemos ya tanto en lo que no nos gusta, en la contestación que me ha dado, en que ha subido los ojos hacia arriba y no sé qué, que bueno, conforme vamos activando más eso, va haciendo el filtro, es como un filtro de Instagram si queréis, entonces tenemos ya el filtro de lo negativo y no damos espacio a lo que sí que hay también de positivo. Y muchas veces estas expectativas de la adolescencia es que es súper complicado y tal, que no digo que sea fácil, pero sin querer como que lo vamos ya, no tiene por qué ser tan horroroso. Y que la realidad, no sé, os invito también a abrir un poco el filtro y a fijaros en las cosas buenas que tienen, que también las hay, que muchas veces, eso, damos el peso a lo que no nos encaja. Así que, un poco ojos de turista y dejaros sorprender. Bueno, llego a casa, a ver cómo estoy, tabula rasa, intento empezar de cero y ojos de turista, que me sorprenda. Y intentar estar a descubrir lo bueno también. Y esto va para tu adolescente, va para tu pareja, que al cabo de muchos años ya solo ves que no baja la tapa del váter, pues, y se te olvida ver que, jolín, pero que a lo mejor sí que ha pedido por Colroy las cosas y no sé qué, o a lo mejor no sé qué. Ojos de turista, dejaros sorprender por lo bueno y lo positivo, que seguro que lo hay. Y eso también ayuda a coger como más energía, reconforta y entonces ya tenemos más energía para seguir poniendo límites, seguir conteniendo y esas cosas. Muchas veces eso, si lo vemos todo negro es posible que no tenemos la suficiente distancia. Y os digo, la adolescencia es solo una partecita, a lo mejor un poco larga, de todo el ciclo vital. ¿Qué tipo de relación vamos a querer construir con ellos? Una relación en la que prime pues a lo mejor el diálogo, la confianza, la negociación. No lo sé, cuestionaroslo, pero clarificarlo y no centraros tanto en... Es que a veces es eso, la distancia, y no sabe lo que va a querer estudiar y tal. Ok, entiendo que sea incómodo, pero si ponemos distancia en no saber qué hacer un año, la de gente que cambia de carrera el primer año de estudios, no pasa nada.
Y cuando ponemos la distancia suficiente, quizás desdramatizamos suficientemente lo que está pasando y nos permite gestionarlo de otra manera, de una manera un poco más serena, y esa serenidad es un regalazo que les damos a ellos, porque esa serenidad transmite que vamos a poder contener y lo necesitan. Todo esto, el saber en plan, no es personal, me estoy diciendo cosas y por eso estoy reaccionando así, nos permite a responder y no reaccionar, estar un poco más en control. Él probablemente se desborde, pero tú estás un poco más en el control. Y si no, tienes todo el derecho del mundo a decir, ok, esto se me está yendo de las manos, necesito tiempo también para clarificar y tal. No sabéis lo liberador que es decir, pues mira, estoy aprendiendo a ser padre también. Esto se me escapa, entonces tiempo fuera, yo necesito darme una vuelta, vuelvo y tal. O confesar, si hay que confesar, también las propias limitaciones. No sabéis lo revelador y lo emocionante que es escuchar a un adolescente que llega y dice, hoy mi padre me ha pedido perdón. Tiene un poder, y muchas veces, como tenemos esta idea vertical de la autoridad y tal, si pido perdón o si confieso que no sé cómo abordar esto, puedo ir a dormir con mi novio no sé qué, no sé cuántos, no sabes, las primeras veces es que estamos aprendiendo a ser padres, es que también tenemos, pues hacemos lo mejor que podemos. Cuando compartimos también nuestras propias limitaciones, muchas veces somos reticentes porque pensamos que vamos a caer en autoridad y entonces ya no vamos a poder lidiar con nada de esto. Yo creo que es al contrario, que mostrar cierta vulnerabilidad, jolín, nos hace más humanos y de repente ganamos en credibilidad. No sé, hay algo que se genera que cambia, porque de verdad que es muy emocionante, en plan, me ha pedido perdón, o como empiezan a tener este razonamiento más abstracto y más capacidad de empatía, el ver el impacto que tienen sus cosas o el ver que también dudamos, ayuda a él también a saber en lo que estamos atravesando. No lo sé, yo lanzo ahí cosas, modo avión. Somos influencers, llegamos a casa y entiendo que tenemos trabajos, o no trabajos, pero responsabilidades, pues que son muy demandantes. Y estamos ahí presentes físicamente, pero con la cabeza no estamos muy presentes. Estamos atentos por el móvil porque estamos esperando un email que no sé qué, no sé cuántos y tal. Ostras, un poquito más de distancia. ¿Puede esperar? No lo sé, porque luego al mismo tiempo estamos exigiendo que no estén con el teléfono todo el rato y tal. Hay una ley como muy básica de psicología y de interrelaciones humanas que tú puedes decir lo que sea verbalmente, pero en realidad lo que cala es más el lenguaje no verbal y tus comportamientos, tus hechos. Así que por mucho que estemos diciendo, no, pero las pantallas, no sé qué, no sé cuántos, si luego nos ven a nosotros mismos súper pendientes, es una incongruencia de mensaje y lo que pasamos es que tú me puedes decir Rita, pero lo que veo es esto. Así que os animo también a cuestionaros vuestra propia relación con el teléfono y que cuando estéis. Así que teléfono, modo avión y estar. Y entiendo que no se puede estar todo el rato porque estamos muy cansados y por eso hablaba antes de la transición de trabajo a casa. Porque vosotros también, o sea, todos necesitamos también, no solo somos padres, es que somos muchas cosas, pues un tiempito para nosotros a lo mejor o lo que sea, pero no lo sé. Pero cuando estéis, estar presente. Yo creo que es mejor el llegar media hora más tarde a casa si sirve para vaciarte, para no sé qué, para que te permita que cuando estés realmente, que llegar antes y modo avión. Cuando estemos, estamos y escuchamos. El poder de llegar a casa, vale, todo un desastre, no sé qué, ignóralo. Porque nos estamos focalizando en la relación y tú llegas y te sientas destrozada, y miras a los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? Y ya sé que muchas veces es monosílabo si tenemos suerte. Pero bueno, para abrir una puerta hay que darle muchas veces y alguna vez se abre. Y que no quede por nosotros el intentarlo. Nosotros somos el adulto, no es personal el que no nos conteste, que no estamos en su grupo de influencia, pero que si nuestro valor es comunicación, porque esto es una fase temporal, pero llegará a ser un adulto y querré que me cuente cosas, bueno, pues, ¿cómo ha ido tu día? Y también contarle tú, ¿por qué exigimos que nos cuenten cosas si nosotros no contamos nada? Estamos pasando también a intentar trabajar en que en un día querremos tener una relación horizontal, de igual a igual, bueno, de igual a igual, no lo sé, pero compartiendo también cosas. Es súper liberador que tú digas, pues mira, he tenido un día
súper difícil. Estoy ahí un poco aceleradita, así que si te parece, obviamos momento calcetines, nos damos ahí un tiempito y tal, y luego ya atacamos la tarde. No lo sé, y me parece que le sorprenderá, pero que algo genera ahí, eso, pensando en qué tipo de relación quiero construir con mi hijo. Elige tus batallas. Me ha costado mucho encontrar una imagen, se me ocurrió los piratas de Asterix, porque siempre les toca y tal. Pues eso, ¿dónde quiero poner mi energía? Mi energía chiquitina, porque es que sé que hoy llegamos muy cansados. Pues a lo mejor la energía no es efectivamente en tu cuarto está hecho un desastre, es una leonera. Todos sabemos que el orden ayuda también a cierta serenidad, que tal, cual, pero bueno, pues mira, pues a lo mejor no es la batalla, y la batalla es más el hablar, el que confíe en mí, el que no sé, no lo sé. O el fin de semana buscar una actividad, porque claro, cada vez va siendo más complicado movilizarle para pasar tiempo con nosotros, porque solo quiere con los amigos, pues buscar algo que... o invitar a un amigo para que así vengan. Consejo de oro, invitar a amigos a pasar las vacaciones. ¿Por qué? Porque los padres de los amigos siempre molan más que los tuyos. Así que, si viene un amigo, en algún momento de todo el tiempo habrá un comentario positivo de «ostras, tus padres cómo molan». Y todo lo que dice un amigo es palabra de Dios, porque son... Entonces, bueno, conseguimos que quieran venir con nosotros y cruzamos los dedos para que les cargamos bien al amigo y algo positivo va a haber en nosotros, que de repente nuestro hijo, con la luz que da otro amigo, lo ve así. Bueno, en fin. Elegir las batallas y ver. Por eso planteaba las cuestiones precedentes de cuáles son mis valores, qué tipo de relación quiero construir con él y cuáles son las batallas que van en ese camino. Y el resto, pues no, pues también por propia salud mental. El foco en la relación, en qué tipo de relación, no el foco en cosas como más anecdóticas del día a día, que sé que es complicado, me hago cargo de verdad, pero no perder el foco. Y preguntar, no asumir, escuchar. Por eso habíamos visto el triangulito de hechos, pensamientos, emociones, y lo del sistema reticular ascendente, que es como el filtro. Ya nos hemos hecho un filtro de cómo son nuestros hijos y asumimos que, yo qué sé, si están en el cuarto es porque pasan de nosotros, y además como nos lo tomamos todo a nivel personal, pues no sé, o que si no ordenan el cuarto es porque son unos vagos y no sé qué, no sé cuántos. Pues a lo mejor preguntando, oye, ¿y a ti por qué te cuesta tanto ordenar el cuarto? Ay, pues es que como ya está un desastre, no veo por dónde empezar. Bueno, pues ¿te parece que empecemos por cómo lo podemos organizar? ¿Hacemos un action plan? Anda que no hacemos action plans en el curro, pues aquí lo mismo. No sé, pero preguntando, teniendo curiosidad, estos ojos de turista. Cuando vamos a una ciudad nueva, todo nos sorprende y te vas fijando en que, pues los buzones en no sé dónde, no sé, yo qué sé, no sé, pues ojos de turista, no asumiendo, preguntando. Y nos dirán, ay, qué chapa, que no sé cuántos, pero mola, porque eso es mostrar interés. Y aunque nos pongan los ojos ahí, no sé qué, bueno, como me ha dicho la psicóloga que no es personal, yo sigo ahí, pico pala, sembrando, porque lo que quiero es el tipo de relación que después de este oleaje quedará. Y escuchar, mirar a los ojos y escuchar. Y generalmente son monosílabos, pero bueno, yo qué sé. Y a veces es más fácil hablar haciendo cosas, yo qué sé, jardinería o incluso shopping o no lo sé, tal, o viendo series, sex education, no sé qué, y tirar ahí... Mis hijos me detestan porque cada cosa luego estoy ahí, ¿y esto qué te parece? No sé qué. Bueno, excusas de generar diálogo y con curiosidad, porque su realidad es que escapa tanto a lo que nosotros vivimos que es que, ¿no? O háblame de tus amigos, y como no sé... Y de verdad que se abre todo ahí un mundo. Lo queramos o no, somos influencers. Así que coherente un poco entre lo que decimos de valores y lo que hacemos. Si estamos diciendo que pantallitas no sé qué, no sé cuántos, pero luego todo el día estamos pendientes, incluso en el restaurante, porque estamos esperando una llamada súper importante. Bueno, una llamada súper importante, no sé qué tipo de profesiones tenéis, y no dudo que sean importantes, pero quizás pueden esperar un poco, no lo sé. O, pero háblame, cuéntame, estoy aquí para todo y tal, y tú no cuentas nada. No digo que le contéis vuestras dificultades de relación matrimonial, pero, no sé, a su escala, que sea intentar trabajar un poco más en la bidireccionalidad. Ser coherentes con el ejemplo, que es que pesa mucho. No olvidar, pues eso, que nuestros hijos, adolescentes o no, tienen derecho a un montón de cosas. Tienen derecho
a tener opiniones y poder elegir. Luego, bueno, poder elegir dependerá, pero al menos a tener sus propias opiniones. Tienen derecho a que respetemos sus momentos de tristeza. Eso habla más de nosotros, de la dificultad que tenemos de contener esa tristeza. Porque claro que duele ver a un hijo triste y sufriendo, pero es un camino que no lo vamos a poder evitar y que es que a veces hay que atravesar eso. Y nuestro deber es, bueno, nuestra recomendación es saber contenerlo o transmitir de que estamos ahí para ellos. Pero la tristeza no la vamos a poder evitar. Yo os invito a no necesitar evitarla, a no sobreproteger. Tienen que atravesar todo esto para ir aprendiendo y para ir también descubriendo pues esos propios recursos y fuerzas de identidad. Tienen derecho a buscar a alguien para que acompañe y no necesariamente vamos a ser nosotros, y eso a veces duele un poquillo, en plan con mi hermana, con mi tía, con la tía, no sé, o con alguien, pero bueno, alguien que les acompañe. Tienen derecho a estar solos y esa soledad a veces también nos cuesta, pero quieren estar solos. Es más lo que nos decimos de a lo mejor es que no estoy sabiendo acompañar y no sé qué, y entonces ya me cuestiono como madre o padre y entonces ya me siento súper mal, y cuando me siento súper mal intento bueno, pues la soledad, pues bienvenida sea. Es difícil estar solo y esos momentos de soledad están en pleno proceso de cuestionamiento, que vienen bien para clarificar ciertas cosas. Tienen derecho a no estar obligados a hacer lo que no sienten. Y me parece importante dar ese espacio a que se escuchen, que vean qué emoción hay allí. Y nosotros a estar atentos y a indagar y a ver. Tienen derecho a poder pedir lo que necesitan. Muchas veces nos olvida esta pregunta, vale, pero ¿y tú qué necesitas? ¿O cómo te gustaría que yo te acompañase en esto? Y a veces tienen ideas muy claras y a veces no son muy realistas, pero que sea un punto de partida. ¿Y tú qué necesitas o qué te gustaría? A veces asumimos lo que necesitan o quieren y actuamos según esa asunción. Tienen derecho a no responder si no tienen ganas. Y eso es complicado, por eso es pico pala, pero bueno. Y el respetar todo esto es muy poderoso, porque de repente sienten que se van afirmando en cierta autonomía, el que respeten tus límites da índice de que eres que eres válido, que tienes valor. La gente que no respeta los límites es porque considera que este objeto, persona, ser, no tiene el valor suficiente y por eso pisoteo ese límite. Tienen, pues eso, a no responder si no tienen ganas. Y será nuestra labor creativa de hacer que tengan ganas o de buscar otros canales de comunicación. Y tienen, por supuesto, derecho a expresar lo que sienten. ¿Que explotan y tal? Enfadado. Veo que estás enfadado, valido tu emoción. Luego manejaremos cuando ya baje la cosa, porque en el momento hay la amígdala, da igual lo que digas, no va a ser posible, pero luego en plan, oye, ¿cómo hacemos para la próxima vez que estás así enfadado o canalizarlo de otra manera y tal? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te parece? Y buscar alternativas. Pero me parece importante eso, tener en mente todo esto. Y volvemos al famoso ciclo de vida, que llegará un día en que se vayan. Y entonces será importante ver el tipo de relación que hemos ido construyendo. Es igualmente importante ver el tipo de relación que hemos construido con la persona que comparte el nido, y aquí la tarea de paternidad y maternidad, para que luego, una vez que ya sean autónomos y libres, que siga siendo, bueno, no sé si una fiesta, pero bueno, reconocerse y irse reajustando en este rol de padre-madre de nuevo adulto que ya vive su vida, pero con un compañero al que tampoco hemos descuidado porque nos hemos ido cuidando también y luego cuestionando los valores y la manera de engendrar este proyecto venido juntos. Bueno, abrimos ahora el turno para ruegos, preguntas, comentarios que queráis hacer. En principio sí. ¿Todo bien con vuestros adolescentes? Todo súper fácil. Quería hacer una pregunta respecto al final de la diferencia respecto a los derechos. No estoy muy de acuerdo con la explicación, pero creo que también hay que contrastarlo con los deberes. Sí. Entonces ahí me gustaría un poco
vamos a ver un poco cómo ese aspecto, que es igual de importante, cómo presentarlo. Pero llega un momento que también, es decir, has presentado el abandono, digamos, la falta de límites, y ahí es donde realmente el extremo control, y para mí, si se me permite, la parte más de dejar sería un poco tienes todos los derechos del mundo, no hay deberes, y la otra es lo contrario, hay deberes ante todo y luego hay derechos. El equilibrio pues considera los dos. Entonces en ese aspecto, ¿cómo presentarlo? Con negociación. Y gracias por la remarque, por el comentario, porque lo tendré en cuenta, porque sí, es cierto. Efectivamente, tienen deberes y tienen obligaciones. Y por eso a mí me parece importante hacer el trabajo previo de cuáles son mis valores, cuáles son las batallas que quiero lidiar, y según eso voy a establecer los límites, que idealmente tienen que estar consensuados con el padre, porque esto de poli bueno, poli malo lo detectan al segundo, y entonces ya sé que, pues eso, o cuando estoy en casa de mamá puedo conseguir esto, cuando estoy en casa de papá no sé qué, o le pido a papá esto, en fin. Intentar estar alineados. No tengo una respuesta clara, porque cada sistema familiar es diferente y los valores serán diferentes, pero pues yo qué sé, puede ir desde no, en la mesa no hay móviles y esta es la regla familiar y es lo que hay y chispún, hasta los domingos vamos a misa y hasta los 18 tú vas a venir y no sé qué, no sé cuántas. Depende de verdad del sistema familiar y de los valores y de las batallas que quieras. Y luego es que es algo muy personal y pues para ti a lo mejor es muy importante que tus hijos hagan X y ya está, y es innegociable. Y podremos negociar en otras cosas en las que sí que estoy más dispuesto a lo que sea, a fluir, pero depende. A mí me parece que hay cosas que sí que son como muy básicas, no lo sé, a lo mejor estoy aquí proyectando. Para mí, por ejemplo, es importante saber, intentar que no me mienta mucho. Soy consciente que me va a mentir, porque, bueno, pues porque también es la fase, porque estoy ahí jugando con los límites, con mi propia identidad, porque también está la presión del grupo, por lo que sea, pero saber dónde está y tener una posibilidad de contacto más allá que su teléfono. Y ya está. Y si pillo una mentira, pues vemos cómo lo generamos, pero fomentar la verdad y tal. Pero claro, si pido verdad absoluta en todo, no va a ser posible. Entonces, elegir las tareas y deberes, es que es muy variable. Hay gente que es súper importante la habitación niquelada y no sé qué, no sé cuántas. Hay gente que es más, pues llámame cuando llegues, pero es, o sea, y si no te trata, y negociar las consecuencias, e intentar ser así coherente. Si hemos establecido una regla más o menos consensuada, pero vamos, el padre o la madre sois vosotros y seguimos ahí un poquito vertical, pero sí, es importante consensuar la regla, que esté clara, casi por escrito, y cuáles son las consecuencias de si no se cumple. Y luego, lo siento mucho, pero es también el ir creciendo en responsabilidad. Hemos acordado que si no me llamas cuando llegas, el próximo fin de semana no sales, no me has llamado, has sido libre de no hacerlo, y contener, y ahí sí que ser coherente y mantener las consecuencias. Es la única manera de que ellos también vayan aprendiendo, y es darles responsabilidad. No quieres responsabilidad, libertad, tú eliges. Pero eso es labor de vosotros primero, una reflexión previa, consensuada con el otro progenitor, negociada, sí que se entiende de la edad. A los 11 años pues a lo mejor no hay mucho que negociar, pero cuando van siendo más mayores y más pensamiento abstracto y tal, negociar y asumir las consecuencias, y ahí sí que ser un poquito coherente. Somos influencers y hemos visto que si hay incoherencia entre el mensaje de palabra y los hechos, estamos un poco perdidos. Sí, decir que al final, cuando uno quiera instaurar un deber, la mayoría de los deberes tienen que ser, los adultos tienen que dar un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que has comentado del teléfono pues es un ejemplo claro, o cualquier otras cosas, o hay cosas que se pueden hablar, pero digamos que muchos de esos límites que se ponen también hay que dar un ejemplo, si no hay un... Está clarísimo, si no. Y si nos hacen un comentario en plan, sí mamá, pero tú, yo qué sé, estás con el móvil y tal, ahí, bueno, labor de humildad, pues tienes toda la razón, que a veces nos cuesta mucho dar la razón cuando la tienen, y tiene un efecto poderoso maravilloso, porque, jolín, porque si tienen la razón la tienen y ya está.
Y de cuestionamiento personal, en plan, bueno, pues tiene razón. Pues muy bien por decírmelo, cariño, mamá va a tener más cuidado la próxima vez. Lessons learned. ¿Te he contestado a tu pregunta? Sí, ¿no? sí, 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 Vale. sí. Pues muchísimas gracias, me he aprendido un montón. Mi hijo tiene solo 11 años, o sea, que me llama en fase preventiva, más que ejecutiva, pero bueno, me he quedado con todo. Yo estaba con el teléfono, me he estado tomando la clase, básicamente. Sí, para aquí, para allí, es la forma, me he traído. Yo con respecto a esto último, sí, el leading by example, vale, pero no somos iguales. No. Entonces, efectivamente, hay momentos en los que yo les puedo decir que no, y le puedo decir que no porque yo hago lo mismo, pero tampoco podemos hacer ese cherry picking de yo cojo lo que quiero para decir que somos iguales. Por un ejemplo, yo trabajo muchas horas al día, mi hijo no trabaja tantas horas al día, sin embargo, si se compara conmigo, por ejemplo, con el empleo de teléfonos móviles, quiero decir, sí, no somos iguales, por lo tanto, no nos podemos poner igual en ese ejemplo. Y segundo, no podemos consentir que solamente se comparen con las cosas que ellos quieren. Es decir, si yo trabajo mucho, tú tienes que hacer los deberes en tus momentos, en tus proporciones, ¿no? Ese es el comentario que he hecho con respecto a eso. Y por otro, me preocupa algo más el tema de la relación de colegueo con los niños. Hemos pasado de una vida con nuestros padres, donde a nuestros padres no les veíamos el pelo, a una vida de, no es hiperprotección, pero sí que de hecho queremos estar. Yo estoy deseando llegar el fin de semana para ir a jugar con mis hijos, ¿no? Pero eso me preocupa un poco, porque efectivamente el rol más parental vertical lo está ejecutando mi mujer, que vive allí con ellos, y yo cuando voy viene mi padre a jugar conmigo, y yo me lo paso muy bien, de verdad, y es que quiero hacerlo, ¿no? Pero eso es un riesgo para mí, porque efectivamente pierdo mi rol un poco como padre y entro, es una situación un poco más personal y no quiero, pero sí es cierto que en un momento determinado y en diferentes circunstancias el padre o la madre puede perder ese rol, pero por necesidad y por querer, ¿no? Y a mí me preocupa la gestión de ese tema, es decir, hasta qué punto yo tengo que mantenerme, si estoy jugando al fútbol 11 horas con ellos, o 4 o 3, y luego le tengo que decir, sabe los dientes, ese rol entra en una dicotomía que planteabas antes, delicada y sensible y difícil. No sé cómo lo ves desde tu perspectiva. ¿Cómo podemos ligar el estar más tiempo con ellos, que nuestros padres no estaban, y a la vez exigirles las cosas tradicionales de los padres? Pues haciéndolo. Pero espera, antes quiero retomar, es muy cierto lo que dices, que no somos iguales. Y el hecho de que tú trabajas mucho, tiene que hacer deberes, yo creo que el objetivo es también el ser equitativos y el exigirles cosas que puedan dar, y por eso me parecía importante el hablar del cerebro, de las distintas etapas y tal, porque cada niño puede dar cosas distintas según en el peso en el que está. Y a mí no me parece nada mal decir, bueno, sí, papá puede tener el móvil porque por mi trabajo no sé qué, no sé cuántos, pero tú, en el sentido de que la autoridad somos nosotros y marcamos la regla y chispún. Y luego, bueno, pues es que no tienen por qué estar de acuerdo en todo el rato. Con respecto a este rol de colegueo, no sé qué, no sé cuántos, yo creo que es importante. Desconozco cuál es la pincelada y es cierto que hay configuraciones o circunstancias que hacen que, pues eso, pues no estás en el día a día, verlo como equipo, con la mamá, porque la mamá lleva el rol más control a lo mejor, más vertical, tal, luego llega papá, que es como cool, no sé cómo lo gestiona tu mujer, pero tener el rol de control y tal, no mola, porque eres polimalo todo el rato. Y llega tu papá, que no se ha chupado lo de los deberes, no sé qué, los piojos, la mochila para mañana, no sé qué, no sé cuánto, nada, y llega ahí a jugar y tal, y encima de... Entonces, bueno, pues se habla una botellita de vino. Vamos a hablar, a ver, cariño, cómo gestionamos esto del equipo, y te va a tocar, porque no está muy bien que te disfruten, y fíjate tú qué suerte, tienes ya el a priori de llega papá, es casi los Reyes Magos todos los fines de semana, pero a lo mejor por eso va a tener más impacto el hecho de no, pero también los dientes. Y en ese baile, pues eso, a lo mejor la reticencia o a hacer esa contraparte es porque es un poquito más ingrata, pero a lo mejor también beneficia al rol de tu mujer
sentirse un poco aliviada en plan, bueno, paso el testigo un poquito. Y ella encontrar también más labores más lúdicas o más de polibuena. Tenéis que hablarlo y verlo y no tener miedo a implementar eso. Los niños necesitan también contención y si se hace desde una manera pues eso, respetuosa y tal, firme y tal, no pone en detrimento el amor o el que puedan disfrutar contigo, ¿no? Son esferas como distintas, pero también lo necesitan y necesitan no a tiempo, se explica o no se explica y tal, y no tengas miedo a ejercer también esa otra parte, pero yo te sugeriría hablarlo con tu mujer y a ver cómo hacéis esta división de roles, pero no tengas miedo, porque enriquecerá la relación que tengas también con ellos, no solo la faceta del colegio de diversión, sino también otras cosas, una visión más completa y con más registros. Una pregunta, ¿os pasáis el parte? Cuando llegas, te pasa el parte tu mujer, eso es importante. En cuanto llego con esa imagen de... En cuanto abro la puerta los viernes, me noto el parte de la semana. Lo digo por las posibles manipulaciones también en el contexto lúdico, pues mamá me ha dicho tal. Sí, está todo controlado, está controlado. Pero yo iba más por el tema, que has dado en el clavo, tanto por un lado como por otro, iba más por esa, desde la perspectiva del adolescente o pre, lo que sea, yo creo que ya es puro, pero es la llegada al padre y que a él le bloquee, ¿no? Es decir, bueno, por un lado estamos ahí en este sitio y ahora ¿por qué me pides esto? ¿Y por qué me pides esto? O sea, si tú eres mi amigo, o sea, tú eres con el que yo me lo paso bien. Soy tu padre. Y qué bien que nos lo pasamos juntos. Y yo disfruto un montón, pero sigo siendo tu papá. Y tu papá también está ahí para decirte, mira, cariño, hay que lavar los dientes. Es dar más colores a la relación, no quedarte solo en disfruto. Y pasar el feedback. Yo es que, mira, estoy deseando venir para disfrutar y tal, pero hombre, que también hay, no sé, es ampliar el campo de visión y de roles y de actividades. Y yo creo que va a ser muy enriquecedor y que tu mujer lo va a agradecer. Llevamos un año así, lo está agradeciendo. O que desgaste, qué difícil. Pues ánimo en la empresa, que no es fácil. En la empresa de ser padre. Añadir una cosita, que en este caso lo que es interesante es que teniendo un rol diferente, el ver que la persona, el guay, digamos, ponerlo así, viene y opina sobre algo que la otra persona ha dicho, refuerza esa idea de, oye, esto no se hace que ese no sea de alguna manera más fácil de aceptar. Entonces dice, bueno, es coherente con lo que ella me dice que no, pero ahora papá, que en realidad lo veo poco y normalmente, bueno, pues sí, puede haber tendencia a no querer decirle no a lo que sea, pues justamente dice, papá también dice no, pues quiere decir que mamá tampoco está siendo la bruja, ¿no? Me lo como con patatas. Sí. Y no digo que sea tu caso, pero veo que sobre todo en familias reconstituidas, donde no tenemos a nuestros hijos constantemente y tal, sobre todo al principio, después de una separación, queremos un poco como, no sé si comprar el amor, o hay cierta culpa por haber añadido a este periodo un poco de dificultad logística y emocional, no sé qué, y entonces pasamos un poco a abandono, pero menos límites, o bueno, como para comprar un poco cierta paz o eximir un poquito de culpa. Bueno, no pasa nada, es humano, pero a lo mejor la podemos gestionar la culpa de otra manera, y bueno, pues dándonos cuenta y asumiendo otro tipo de roles o poniendo cierta distancia y así, pero vamos, nuestros hijos nos necesitan como somos los mejores padres que podían tener y hacemos lo que podemos y sabemos de la mejor manera posible, pero cuestionándonos y no teniendo miedo a tener pues eso, como más facetas, y yo creo que has dado en el clavo, el intentar ser coherente en los mensajes, pues, y por eso me parece importante tener una conversación previa de, bueno, cuáles son nuestros valores, cuáles son los límites, cuáles son las batallas, porque a lo mejor hay batallas muy diferentes, a lo mejor pobre, te voy a focalizar, a lo mejor para uno de los padres es, yo qué sé, es que el orden no sé qué, no sé cuántos, o ir a casa de mis padres todos los domingos porque los abuelos no tengo ni idea,
pero hablarlo, porque a lo mejor asumimos que para el otro es importante esto, pero no, y no sé qué, hablarlo. Pues para mí es importante esto, para mí es esto. ¿Es reconciliable? Sí. No, vamos a negociar. Y una vez que eso está claro, es como la base está clara y luego ya, pues... arte. Sí, yo quería darte las gracias por la charla y la visión que tienes de la adolescencia, que es muy similar a la mía. Yo siempre la he visto como una etapa bonita, una oportunidad de aprendizaje con nuestros hijos. Siempre he visto muy positiva y es verdad que cuando mis hijos empezaron a decir, la crisis de la adolescencia, yo dije, no, esa palabra en casa no existe. Aquí no hay crisis, hay cambio, hay metamorfosis, hay evolución. Entonces todo lo que has dicho, yo no voy a escuchar, pero lo has explicado precioso, la verdad. No, con un toque, yo había visto mucho la teoría, lo has tocado más desde madre, he explicado desde tu enfoque y realmente invito a todos los padres a, no digo a aplicar todo lo que has dicho, pero coger algo y hacerlo porque funciona. Porque yo algunas de las cosas que tú has dicho las he hecho y claro, es que la relación es otra cosa, uno sale de, no te metes en luchas de poder, no digo que es hablar como un adulto, realmente ver a tu hijo como un ser humano y hablarle como le hablarías a tu compañero de trabajo, que espero que les hable bien, pero o sea, es igual que hablas con una amiga, pues hablas con ella, tú siempre eres la autoridad, por supuesto, siempre eres la experiencia, pero preguntarle, comentarlo, o sea, lo que estabas diciendo de estas charlas son súper necesarias y no tener miedo, porque se aprende un montón. O sea, crecemos con ellos. Para mí es... Así que por favor escucharla. No, hombre, no. Tendría que haber traído a mi hija para que diera luego la versión. Yo no digo que sea fácil. Y es cierto que hay casos muy complicados y que hay padres que ole porque no es fácil, ¿sabes? Que hay casos, pues eso, fastidiados y que me pueden escuchar a mí y decir, bueno, ya está aquí la Mr. Wonderful. Por eso pongo que el foco es en la relación más que en el hecho en sí. Y a mí me parece fascinante y me parece una oportunidad de eso, de seguir creciendo juntos, porque es que es eso, espero que nos queden muchos años más. Y también me sirve a mí mucho de cuestionamiento personal y yo qué sé, de asumir ciertos límites. La de veces que he dicho, pues mira, cariño, yo qué sé, hago lo mejor que puedo, tía. Te ha tocado la madre que es. Yo qué sé, intentaré seguir esforzándome, pero más no doy. Entonces, pues lo siento. Pues hace un ratito que comentan que va bien y otra cosa. Y te quiero decirlo ahí. No lo sé. Pero entiendo que hay casos en los que son particularmente complicados y no hemos abordado otras cosas que da para muchas charlas, pero pues eso, hay violencia de hijos para padres o consumos desbordados de sustancias tóxicas, hay comportamientos autolíticos, hay un montón de cosas y de realidades que son realmente fastidiosas. Y yo creo que de manera preventiva, no digo que tengamos ahí el superpoder, pero no perder el foco en el tipo de relación y confiar, jolín, es un acto también de confianza en nuestros hijos y bueno, esto va a pasar, pero mi relación con él no va a pasar y seguiremos construyéndola y voilà, confiando. Y si vemos que se nos va, pues es que hay un montón de profesionales capaces de abordar y de acompañar a nuestros hijos, de darnos guías específicas de cómo abordarlo y eso. Una cosa que tranquiliza mucho, ¿verdad? Como padres es saber que somos imperfectos. Decía un profesor mío que el mejor padre y los buenos padres son aquellos que de cada 10 cosas hacen 8 bien, 2 mal. 8 bien, 2 mal. Porque en ese porcentaje de margen de error, ¿no? Es en ese porcentaje, 20% de error, también nuestros hijos aprenden a tolerar la frustración. Mi padre o mi madre, a veces somos incongruentes, intentamos no serlo, pero somos incongruentes y esto me está generando confusión, espérate, no me ha terminado de aclarar mi madre esto, bueno, vale. Entonces, o hacer las cosas simplemente porque estamos efectivamente aprendiendo, el ser humano aprende por ensayo y error, ¿no? Y eso nuestros hijos también lo están interiorizando a partir del modelo que somos nosotros, ¿no? Y ya os digo, y las veces que se reconocen nuestros propios límites, o que estamos cansados, o que lloramos delante porque yo que sé, no tengo ni idea.
tampoco hay que tener miedo a eso. Y entiendo que hacer ahí como, porque no lo hemos vivido a lo mejor en nuestra infancia o algo así. Yo creo que damos mensajes como muy poderosos, como que la emoción es válida y hay espacio, como que también tenemos limitaciones y ya está. Y es aprender a quererse pues más, de una manera más auténtica. Y es muy liberador también decir, mira, no me da la vida, ya está, mañana lo intento otra vez.